Muy bien, en esta clase vamos a revisar sobre la irrigación del riñón. Vamos a empezar por la explicación del origen de las arterias renales tanto del lado derecho como en el lado izquierdo. Aquí cabe aclarar que si bien en el origen pueden tener la similitud del nivel en donde se desprenden de la aorta, las relaciones que guardan del lado derecho y del lado izquierdo, al igual que el riñón, como se explicó en un video anterior, también tienen ciertas diferencias que vamos a explicar. Aquí tenemos un esquema donde podemos visualizar, este es el lado derecho, aquí tendríamos a la arteria renal derecha que se está desprendiendo de la cara lateral derecha de la aorta abdominal a este nivel, mientras que del lado izquierdo también observamos que se desprende la arteria renal izquierda de la cara lateral izquierda de la aorta abdominal. Entonces, aquí podemos observar a grosso modo, en primer lugar, detalles que del lado derecho es ligeramente más, tiene una longitud mayor que en el lado izquierdo. Otras características que podemos observar aquí es que tanto del lado derecho como del lado izquierdo, un plano anterior es que en el lado derecho vamos a observar a la vena cava inferior, que estaría a este nivel, ¿no? Está un plano por delante de la arteria renal derecha, siendo distinto en el lado izquierdo, donde prácticamente estamos observando que por delante de ella está la vena renal izquierda, de la cual vamos a hablar mayor detalle en otro video, ¿no? Y así pequeños detalles que también los vamos a ir mencionando a lo largo de toda la explicación. Entonces vamos a centrarnos primero aquí en la arteria renal derecha, luego nos enfocaremos en la arteria renal izquierda. Entonces tenemos por aquí la arteria renal derecha. En primer lugar, detallar que el origen, como ya se mencionó, es a nivel de la aorta abdominal, ¿no? A nivel de la aorta abdominal. Aquí en la aorta abdominal hay que detallar que si bien aquí en el gráfico no está muy bien detallado, en el origen de la arteria mesentérica superior, que vendría a ser este tronco arterioso, está descrito que está un nivel por encima del origen de las arterias renales, tales así como lo describen Testut o Rubier. Sin embargo, en algunas variantes anatómicas podría el origen estar justo al mismo nivel de las arterias renales. Entonces, como detalle, y es un dato preguntable, está descrito que la arteria mesentérica superior, si este es, por ejemplo, el origen de la arteria renal derecha, y bueno, también del lado izquierdo se cumple lo mismo, por encima del origen de la arteria, de la arteria renal, esta es la arteria renal, una relación superior que observaríamos es que se encuentra por encima del origen, el origen de la arteria mesentérica superior. Arteria mesentérica superior. Superior. ¿Cuánto más o menos? Se describe que es aproximadamente entre 1 a 0,5 centímetros por encima del origen de la arteria renal, ¿no? Ahí se encontraría el origen de la arteria mesentérica superior, que es un dato preguntable. Vimos el origen, ahora vamos a ver el trayecto. Vamos a ampliar un poquito más la imagen para poder enfocarnos en la arteria renal derecha. ¿Qué observamos? Que la arteria renal derecha, al desprenderse de la cara lateral de la aorta abdominal, tiene una disposición hacia la derecha y hacia abajo, es decir, más o menos sería una disposición oblicua, ¿no? En este sentido. Entonces, el trayecto sigue una disposición oblicua, ¿no? Tiene una disposición oblicua hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha y hacia abajo. Y hacia abajo. ¿Cuánto, cuánta es la dimensión, ¿no? Que está escrita? La dimensión de la arteria renal derecha en longitud estaríamos hablando de unos 5 centímetros aproximadamente y en diámetro estaríamos hablando de más o menos de 0,5 centímetros, 5 milímetros de diámetro aproximadamente. Si aquí si hiciéramos un corte transversal de la arteria renal derecha, ¿no? Aquí nuevamente este sería un corte transversal, es decir, si hiciéramos un corte a este nivel, ¿no? A ese nivel, y viéramos desde el lado, desde una vista lateral, vamos a ver que por detrás y por delante tiene contacto con ciertas estructuras. Esto también es
muy preguntable. ¿Cuáles son las estructuras que tiene contacto a través de un plano posterior? Es decir, las relaciones posteriores respecto a la arteria renal derecha. Entonces aquí en el plano posterior tenemos aquí en primer lugar, desde el centro a la periferia, primero va a tener contacto a nivel del cuerpo vertebral de la vértebra lumbar, de la primera lumbar, ¿no? Que es justamente también el nivel a partir del cual se origina. Este es un dato también. El origen más o menos es a nivel de L1. Entonces, de medial a lateral está escrito que primero hace contacto con la cara anterior del cuerpo vertebral de L1, ¿no? De la lumbar 1, de la primera lumbar. Y aquí observamos que guarda contacto con un músculo que vendría a ser el músculo psoas, ¿no? Y con la cara anterior del psoas. Y por delante de la arteria renal, ¿quién se encontraría? ¿Cuáles son las estructuras que guarda relación en un plano anterior? Entonces aquí en el plano anterior, visiblemente tenemos que de medial a lateral observamos a la vena cava inferior, como ya se había mencionado, y aquí al origen y parte del trayecto de la vena renal derecha. Entonces tenemos a la vena cava inferior, tenemos a la vena renal derecha. Y un plano por delante de estas dos estructuras, vamos a tener a ese nivel, ¿quién se encuentra? Pues se encuentra la porción descendente del duodeno y al costadito se encuentra la cabeza del páncreas. Entonces esas son estructuras que también guarda contacto por la cara anterior. Entonces tendríamos a la cabeza del páncreas y al duodeno, ¿no? Es su segunda porción. Aquí en su segunda porción. Entonces, si tuviéramos que graficar, ¿no? El plan anterior que no está dibujado ahí, vamos a borrar un poquito estos detalles. Y si tuviéramos que dibujar el cómo está dispuesto el duodeno y la cabeza del páncreas, pero más o menos estaría así, ¿no? Acá vendría a presentarse lo que es el duodeno, ¿no? El duodeno en su porción descendente, aquí. Y el duodeno en sí está rodeando, ¿no? A la cabeza del páncreas, que estaría más o menos a esta disposición, y por acá viene la cola, ¿no? Entonces, aquí observamos que por delante de la vena cava inferior y de la arteria renal derecha, en un plano anterior a este, va a estar la cabeza del páncreas y el duodeno, ¿no? En la segunda porción. Y bueno, esos son los datos preguntables, ¿no? Del trayecto y el origen de la arteria renal derecha. Ahora vamos con la izquierda. Aquí en el lado izquierdo, bueno, ya me adelanté con el dibujo, ya se puede observar, el origen va a ser lo mismo. ¿A qué nivel? A nivel de L1, ¿no? De la cara lateral izquierda, en este caso de la vena, de la arteria aorta, ¿no? Acá está la aorta, como habíamos mencionado, y aquí está el origen de la arteria renal izquierda, ¿no? Aquí estaría el origen. Y vamos a ver qué características tiene. En primer lugar, también tiene una disposición oblicua, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que la arteria renal izquierda también tiene una disposición oblicua hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, el origen es a nivel de la aorta abdominal, ¿no? Entonces, es a nivel de la aorta abdominal, a nivel de L1, igualito. El trayecto, habíamos dicho que tiene una disposición oblicua hacia abajo y hacia la izquierda, ¿no? Hacia abajo y hacia la izquierda. Dimensiones, aquí un detalle que les había mencionado al inicio, es mucho más corta en longitud que la del lado derecho. ¿Por qué? Porque en el lado derecho el tronco de la aorta está desplazada por la vena cava inferior y esto genera que tiene que recorrer un tramo un poco más largo para alcanzar el hilio renal en el lado derecho. No es así en el lado izquierdo. En el lado izquierdo no se antepone algún vaso que prolongue la longitud de la vena renal izquierda.
Ese es el único motivo. Entonces, la única diferencia que habría entre en el lado, la longitud del lado derecho y el lado izquierdo es que en el lado izquierdo, la arteria renal izquierda tiene una longitud 2 centímetros menos que en el lado derecho. Entonces sería 3 centímetros por diámetro 0,5 centímetros. Nada más. ¿Ya? Aquí también vamos a ver cuáles son las relaciones que guarda la arteria renal izquierda. Entonces, si aquí tenemos a la arteria renal izquierda vista desde un plano lateral, ¿cuáles son las estructuras que guarda relación en la cara posterior? Entonces, en el plano posterior, la arteria renal izquierda tiene las mismas relaciones de medial a lateral. En este caso, principalmente, va a guardar específicamente estrecho contacto con el psoas, ¿no? Con el psoas. Debido a que hay un desplazamiento hacia la izquierda, no está descrito que tenga contacto con el cuerpo vertebral de la L1, ¿no? Mientras que en el plano anterior, aquí en el plano anterior tendríamos, ¿qué observamos? Está por delante la vena renal izquierda, ya no hablamos de vena cava inferior. De frente la vena renal izquierda. Y aquí observamos que por delante de la vena renal izquierda, aquí yo ya había dibujado, ¿no?, la cola del páncreas, que es justamente el plano anterior a lo mencionado anteriormente. Entonces también aquí estaría la cola del páncreas. Y ya, eso es respecto a la disposición de la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. Una vez, a ver si nos enfocamos ahora en la parte de abajo, ¿no? En este lado tendríamos un corte transversal del riñón izquierdo, ¿no? En este caso. Y aquí observaríamos cómo es que en este caso esta sería la arteria renal izquierda. Está ingresando a través del ilio, ¿no? Que era la apertura. Pero justo antes de ingresar a través de ese nivel, ¿no? Aquí estaría la entrada del ilio. Justo antes de ingresar, aproximadamente 1 centímetro antes, ya se está dividiendo, ya se está bifurcando. No es que ingresa como arteria renal, ya ingresa con unos ramos terminales que vamos a determinar cuáles son los nombres de esos ramos terminales. Aquí tendríamos primero entonces que hablar de los ramos colaterales. ¿Cuáles son los ramos colaterales? Está escrito que son 4 ramos colaterales, ya, 1, 2, 3 y 4. A ver, ¿cuáles son? En primer lugar tendríamos a la arteria capsular inferior. Inferior. Si la tendríamos que dibujar, estaría a este nivel, ¿no? Aquí tendríamos una arteria que nace y se dirige hacia la cápsula renal. Esa sería la arteria capsular inferior, que da irrigación a la cápsula renal. También aquí tenemos a la arteria uretral superior. Uretral inferior. Es la arteria que se encuentra aquí. Este es el ramo de la arteria uretral inferior, ¿no? Entonces, este es el segundo ramo colateral. ¿Cuál es el tercer ramo colateral? Que bueno, no se observa en este dibujo, pero está escrito que son los ramos ganglionares. Ya, son los ramos ganglionares que irrigan a los ganglios paravertebrales. Ganglionares. Y también tenemos a las arterias o a las ramas cápsulo adiposa. Cápsulo adiposas. Que son arterias que están dispuestas alrededor del riñón y que transcurren a nivel del tejido adiposo renal que cubre al riñón, ¿no? Este es un tejido que ya hemos visto en un video anterior. Revísenlo, chequenlo. Toda esa grasa perirenal está rodeando también a las ramos cápsulo adiposas, ¿no? Que están orientadas a darle irrigación a la cápsula renal. Esos son los ramos colaterales. Y luego tenemos a los ramos terminales. Estos ramos terminales está descrito que
hay unos ramos de una división posterior y una división anterior. ¿Qué quiere decir esto? En este esquema hemos representado a este nivel lo que es la pelvis renal, recordando que la pelvis renal no era más que la confluencia de las cálices mayores, ¿no? Esta vendría a ser la pelvis renal. Esto es por detrás de la pelvis y aquí tenemos por delante de la pelvis. Entonces, si tomamos en cuenta a la pelvis como un referente anatómico, vamos a tener que la arteria renal ya tiene una disposición con una división posterior, se podría entender como una división posterior de los ramos de la arteria renal. La división posterior, y aquí tendríamos a los ramos de la división anterior, ¿no? Entonces aquí tendríamos a los ramos de la división anterior. División anterior. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que en la división posterior vamos a encontrar a la rama, que es la rama terminal de la arteria renal, a la rama posterior o retropiélica, ¿no? Porque está por detrás de la pelvis renal. Piélica hace referencia a la pelvis, entonces retropiélica se encuentra por detrás de la pelvis renal. Entonces acá tenemos a la rama retropiélica o posterior. ¿Cuál es el detalle aquí? Es que en la rama retropiélica o posterior, en primer lugar estaría pasando por detrás de la pelvis renal, que aquí está dibujado de morado, que es la misma. Y si daránse cuenta que tiene un diámetro en el dibujo, en el esquema que les he elaborado, este diámetro es mucho mayor que las ramas de la división anterior. Es porque el calibre de la rama posterior o retropiélica es mucho mayor que las de la rama o división anterior. Ese es un dato que podrían preguntarnos en algún tipo de evaluaciones. Por otro lado, la división anterior, hay, digamos, no hay un consenso en las descripciones, también por las variantes anatómicas se entiende. La división anterior en algunos textos mencionan que de un ramo prepiélico se divide en tres segmentos, el superior, el anterior propiamente dicha y el inferior, pero en la mayoría de los textos que podrán revisar se consensúa que la división anterior como tal ya tiene tres ramos, ¿no? No es que sale de un mismo tronco estas tres ramas, ya al mismo nivel se estaría diferenciando el ramo superior o polar, que en este caso vamos a dibujarlo acá, este sería el ramo superior, ¿no? Solo un poco con este color, el ramo superior estaría a este nivel, ¿no? Este es el ramo superior. Tendríamos también al ramo anterior propiamente dicho o prepiélico, ¿no? A este nivel, ramo prepiélico. Y tendríamos también al ramo inferior, aquí a este nivel. Entonces, esas son las tres ramas principales de la división anterior. Eh, entonces, aquí tendríamos en verde al ramo superior, ¿no? Al ramo superior. Entonces, aquí tendríamos al ramo superior. Aquí el ramo superior también se le denomina al ramo polar superior, a la rama polar superior. Una característica aquí es de que esta rama polar superior, como se están dando cuenta, no ingresa al seno renal. Entonces, esta es la única rama que no pasa a través del hilio y por lo tanto se distribuye a nivel del seno. Directamente pasa a la porción superior del riñón. Entonces, esta es una característica de esta rama. Es la única que no ingresa al seno renal. Entonces, no ingresa al seno renal. Al seno renal. Es el único ramo que no ingresa al seno renal. El ramo anterior, también llamado prepiélico, y el ramo inferior, que también es un ramo polar, pero en este caso polar inferior, ellos, a diferencia de la superior, sí ingresan a nivel, atraviesan el ilio y se distribuyen a nivel del seno renal. Entonces, aquí, una vez que ingresan al seno renal, exceptuando la superior, ingresan al seno renal, tienen divisiones de segundo orden. Las anteriores que he mencionado son divisiones de primer orden.
una vez que ingresan al seno renal, van a distribuirse internamente, en este caso por aquí, a nivel de los valles, ¿no?, que se encuentran entre cada papila renal. En videos anteriores habíamos dicho que estas protuberancias eran las papilas renales y entre cada, se podría decir, valle, a la altura de la papila renal, se está dividiendo cada uno de los ramos de primer orden en ramos primeramente lobulares, luego lobulillares, luego en arcuatas o arqueadas, también como se describe, y así sucesivamente. Vamos a detallar cada uno de estos segmentos, pero primero hay que hacer una pequeña distinción, ¿no?, que es muchas veces un punto de discusión. Hay que hacer la diferencia entre lo que es el lóbulo y lobulillo, porque a partir de ahí es que se originan los nombres, ¿no?, de las arterias de segundo orden, de los ramos terminales. Siempre hay una confusión, cuál es primero, la arteria lobulillar, la arteria lobular. Entonces, vamos a hacer esa pequeña aclaración. Aquí abajo, entonces, hemos hecho un esquema, ¿no? Esto representaría, pues, obviamente lo que son las pirámides renales, ¿no?, que habíamos explicado que eran las porciones medulares, ¿no?, del riñón. Aquí tendríamos a las columnas, ¿no? Y por encima tendríamos a la corteza. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? ¿Cuál es la diferencia principal entonces entre un lóbulo y un lobulillo? La diferencia es que el lóbulo está compuesto por tres elementos. Uno de ellos es la pirámide renal o de Malpighi, que también se le llama. Entonces, la pirámide renal más cada columna que separa a las pirámides, si la dividimos imaginariamente en dos porciones equitativas, la corteza que rodea la pirámide adyacente, justo exactamente la porción, en este caso la mitad que le corresponde, lo mismo del otro lado, aquí también tenemos esta porción de la columna, más toda la corteza por encima de la base, todo eso vendría a ser un lóbulo renal. Entonces, aquí tendríamos a la mitad de la columna renal, ese segundo elemento de la columna renal, y el tercer elemento es la corteza supradyacente, ¿no? La corteza supradyacente, ¿no? O adyacente, la vamos a poner acá. O sea, en realidad todo este segmento correspondería con un lóbulo renal, mientras que un lobulillo, si tomamos en cuenta, a ver, aquí abajo vamos a tomar en cuenta el lobulillo, si nos enfocamos aquí, podemos observar que de la base de las pirámides se desprendían los rayos medulares o radios medulares. Todo lo que corresponde, tomando como centro un rayo medular y el laberinto cortical adyacente, ¿no? Recordemos que el laberinto cortical eran los glomérulos con los túbulos contorneados. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos un glomérulo y los túbulos contorneados. Aquí otro glomérulo y los túbulos contorneados y así. Entonces, vamos a definir toda esta porción que no está estrictamente bien delimitada, pues, ¿no? Porque no hay una división clara entre una línea que divida exactamente a los rayos medulares como tal. Pero si tomamos en cuenta que el elemento del rayo medular más el laberinto cortical adyacente, eso corresponde a un lobulillo renal, ¿no? Entonces, esos son los dos elementos del lobulillo renal. Tendríamos aquí al rayo medular o radio medular, como quieren llamarlo, más el laberinto cortical adyacente, más el laberinto cortical adyacente, ¿no? ¿Por qué he querido empezar por aquí? Porque justamente si estamos hablando de, aquí tendríamos a este nivel, vamos a graficarlo, aquí estaríamos hablando, ¿no?, del al nivel, habíamos dicho que los ramos terminales a nivel de la papila, ¿no? Acá está la papila, a ese nivel ya empieza a haber una división. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que esta división, una se va adyacente a una pirámide y la otra se va adyacente a la otra pirámide. Como está entre los lóbulos, entonces estaríamos hablando de las arterias interlobulares, ¿no? Entonces de ahí nace el nombre. Entonces vamos por acá. ¿Cómo sería la división? Entonces tendríamos
a los ramos terminales de la división anterior y posterior, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente, la división, la división anterior y posterior, ¿no? La división anterior y posterior. Y posterior. Entonces, estos ramos terminales se van a dividir en qué habíamos dicho, en las arterias interlobulares, ¿no? Entonces, las arterias interlobulares, que aquí las podemos no dibujar como, vamos a denominarles con la letra A. Entonces, las arterias interlobulares serían los segmentos que se originan a qué nivel habíamos dicho, a nivel del borde de las papilas renales, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel se originan? A nivel de las papilas renales. Y así transcurren a nivel de las columnas, llegan a la base de las pirámides y aquí estas arterias interlobulares cambian de dirección, ya cambian de dirección y forman un arco. Entonces, como cambian de dirección y forman un arco, entonces aquí estarían cambiando de dirección y estarían formando un arco y se distribuyen por encima de toda la base de la pirámide. A estas se les llama las arterias arqueadas o arcuatas, ¿no? Como las encuentran en algunas literaturas, que vendría a ser más que una prolongación de la arteria interlobular, pero que ahora se distribuye sobre toda la base de la pirámide. Entonces ahí tendríamos como forma ese arco, aquí tendríamos en B a las arterias arcuatas o arqueadas, ¿no? Entonces ahí tendríamos a las arterias arqueadas, ¿no? Estas son las arterias arqueadas. ¿A qué nivel se estarían originando entonces? A nivel de la base de la pirámide, de la pirámide de Malpighi o pirámide renal. Entonces, una vez que se ha formado esta arteria arqueada, va a desprender ramos que van a transcurrir entre los lobulillos. ¿Cómo así? Aquí tenemos entonces la arteria arqueada, ¿no? Que habíamos mencionado hace un momento. Esta es la arteria arqueada. Y se van a desprender en dirección hacia la corteza un sinnúmero de arterias que van a discurrir entre los lobulillos. Ya habíamos explicado qué son los lobulillos, cómo discurren entre los lobulillos, entonces se estarían formando las arterias interlobulillares, que son las que van a dar origen a las arterias aferentes que conforman posteriormente los capilares glomerulares. Entonces vamos por partes. Tenemos aquí a este nivel en C a las arterias interlobulillares, ¿no? A ver, acá lo vamos a extender un poquito el esquema. Tenemos acá a las arterias interlobulillares. Entonces tenemos a las arterias interlobulillares. La tendríamos como una letra C, que se desprenden de las arterias arcuatas, arterias arqueadas, y estas van a dar origen, ¿a quién van a dar origen? A las arterias aferentes. Si aquí hacemos, por ejemplo, vamos a hacer un zoom para que se entienda un poco mejor. Si aquí tomamos en cuenta que lo que se desprende de la arteria interlobulillar son las arterias aferentes, entonces aquí tendríamos, por ejemplo, una arteria aferente, luego esta arteria aferente conforma los capilares glomerulares y posteriormente da origen a una arteria eferente, ¿no? Aquí lo hemos hecho, digamos, vamos a hacerlo en zoom, ¿no? Que hemos hecho un esquema, ¿no? Esta sería entonces la arteria eferente. Esta arteria aferente, perdón, esta arteria aferente que se estaría desprendiendo de una arteria interlobulillar, que estaría viniendo, por ejemplo, en este sentido, esa sería la arteria interlobulillar, esta da origen a la arteriola aferente, la arteriola aferente, no es arteria, la arteriola aferente. Luego esta da origen a los capilares glomerulares y posteriormente esta da origen a su vez a la arteriola eferente. Entonces, de las arterias interlobulillares
aquí vamos a mencionar que se origina, ¿quién se origina aquí entonces? A las arteriolas aferentes, ¿no? Acá le vamos a poner D, son las arteriolas aferentes. Las arteriolas aferentes, habíamos dicho entonces que originan a los capilares glomerulares, que estarían aquí, este embrollo que se observa ahí. Entonces, estos capilares glomerulares posteriormente dan origen a quién? A la arteriola eferente, ¿no? Arteriola eferente. Acá vamos a hacer una línea para que no se confunda con lo de arriba. Acá tenemos a la arteriola eferente. Entonces, esto sería la arteriola eferente. La arteriola aferente, ya vamos a terminar con la irrigación. Como se dan cuenta, siguiendo el diagrama, ¿no? del ejemplo, hacia el lado derecho se podría entender está la corteza y hacia el lado izquierdo en este dibujo está lo que corresponde la parte medial, la médula, ¿no es cierto? Entonces, estas arteriolas eferentes van a dar origen a dos redes, una red capilar que se va hacia la corteza, que sería la red capilar cortical peritubular, porque rodea todo lo que son los túbulos de la nefrona, y hacia abajo o hacia la médula, hacia la parte medial, a la red capilar medular. Y ahí terminaría todo lo que corresponde con la irrigación arterial. Entonces, aquí vamos a ponerle entonces que una letra E y una letra H, ¿no? Entonces, la arteriola aferente posteriormente, ¿a quién va a dar origen? Va a dar origen a dos redes capilares. Entonces, una red capilar, una red capilar cortical. Ya hemos dicho que era peritubular, ¿no es cierto? Peritubular. Y una red capilar medular. Entonces acá tenemos con una G a la red capilar cortical y con una H a la red capilar medular. Y ahí ya podríamos entender por completo, ¿no? Cómo es toda la distribución de la irrigación. Entonces, a modo de un resumen, ¿no? Fugaz, tendríamos que la arteria renal derecha y la izquierda se diferencian en sí mismo por la longitud debido a la disposición de la vena cava inferior que se encuentra hacia el lado derecho de la aorta, por eso la hace un poco más grande. Ambas tienen una disposición oblicua hacia abajo y en este caso hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿no? Relaciones anteriores y posteriores no se olviden. En el lado derecho, el plano posterior, tendríamos al cuerpo vertebral de L1 al psoas y en el plano anterior la vena cava inferior, la vena renal derecha, la cabeza del páncreas y la segunda porción del duodeno. Mientras que en el lado izquierdo del plano posterior, principalmente por el psoas, y en el plano anterior tenemos a la vena renal izquierda y a la cola del páncreas. Luego, esta arteria renal, ya sea la derecha y la izquierda, emite ramos colaterales, la cápsula inferior, la uretral inferior, los ramos ganglionares y los ramos cápsulo-adiposos. Estos últimos son los que se encargan de la irrigación de lo que es la cápsula renal. Mientras que los ramos terminales tenemos ramos de primer orden que se dividen en una división posterior y anterior respecto a la pelvis renal. El ramo posterior o retropiélico, dato no olvidarse, de mayor diámetro que de todos los ramos de la división anterior, independientemente cada uno de ellos. Aquí en la división anterior tenemos el ramo superior, que recuerden no ingresa al seno renal, no pasa a través del ilio, mientras que los ramos anteriores e inferiores sí ingresan a través del ilio y llegan hacia el seno renal. Una vez que estos ramos ingresan al seno renal, la división, ya sea de la división anterior o posterior, estos ramos a nivel de las papilas renales se dividen en arterias interlobulares porque están entre los lóbulos. A nivel de la base de la pirámide hace un arco y se transforma en arterias arqueadas a nivel de la base de la pirámide. Estas van a desprender ramos en dirección a la corteza, que son las arterias interlobulillares, porque están entre los lobulillos. Y una vez que estas arterias interlobulillares se encuentran a este nivel, van a dar origen a las arteriolas aferentes.
estos a los capilares glomerulares y posteriormente la arteriola eferente. Aquí la arteriola eferente, perdón, va a dar origen a una red capilar cortical hacia la corteza peritubular y una red capilar medular hacia la médula, la región medial del riñón. Y muy bien, ahí entenderíamos completamente todo lo que corresponde con la irrigación desde el origen de la arteria renal hasta la parte más diminuta, se podría decir, ¿no? del riñón. En videos posteriores vamos a especificar quizás la parte histológica que queda pendiente y la distribución de la red venosa arterial, perdón, renal, porque la arterial ya la hemos descrito aquí, faltaría la red venosa y luego la inervación, ¿no? Que correspondería puntos pendientes a tratar en otros videos. Eso sería todo por el día de hoy. Recuerden que este esquema lo van a tener a la disposición en la descripción del video y también en los comentarios. Cualquier duda, consulta, aclaración, escriban en los comentarios para poder tomarlos en cuenta en posteriores videos. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.